y bienvenidos los demás. Más Carlitos, desde Argentina, qué alegría que estés con nosotros. Un gustazo, un gustazo. Saludos a todos. Buenos días, doctor Rosero. Buenos días a todos. Ya, y Jimena, ¿cómo le va? La doctora Jimena es residente de neurocirugía y está rotando por neuroradiología y ella quiere enseñarnos hoy acerca de las arterias durales. Que como en forma de chiste decíamos el otro día, pero bueno, las arterias durales, además de hacernos doler la cabeza con las fístulas durales, ¿para qué sirven? Entonces ella nos va a enseñar acerca de las arterias durales y yo estoy seguro de que va a ser una magnífica presentación. Sigamos, Ximena. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya voy a compartir aquí mi pantalla. Bueno, ahí estamos viendo la pantalla. Sí, la estamos viendo. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre, pues como dijo el doctor Rosero, es Jimena Cerur. Yo soy residente de segundo año de neurocirugía de la Universidad de ICESI, pues en convenio con la Fundación Valle del Lili. Y en la mañana de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de las arterias durales, un poco acerca de la anatomía y sus implicaciones clínicas. Eso es un tema muy extenso, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible pues ahora en la mañana. Entonces vamos a hablar inicialmente pues una pequeña introducción acerca del tema. Posteriormente vamos a hablar acerca de la organización de los vasos dentro de la dura madre, cómo va a ser la irrigación de la dura madre, pues explicada por sus territorios dados por estas arterias que vamos a mencionar. Posteriormente vamos a hablar algo de la anatomía de cada uno de estos vasos y finalmente vamos a terminar hablando algo de las implicaciones clínicas en cuanto pues a estas arterias que vamos a estar mirando a lo largo de la mañana. Bueno, entonces pues como sabemos las arterias durales se van a originar tanto de las arterias carótida interna como externa y también de la circulación cerebral posterior dada por el sistema de circulación vertebrovascular. Estas arterias, pues como mencionamos y vamos a hablar pues más que todo al final, tienen múltiples implicaciones clínicas. Estas pueden ser sitios de formación de aneurismas cerebrales, pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas y también pueden ser fuente de hemorragias tanto traumáticas como espontáneas, tanto al espacio epidural como al espacio subdural e incluso pues intraparenquimatoso, y también pueden jugar un papel importante en la vascularización de tumores, principalmente los meningiomas, pero también otros tipos de tumores y también en las malformaciones arteriovenosas de las cuales hablaremos más adelante. Por todas estas razones, el conocimiento de la anatomía de estas arterias, tanto microquirúrgica como endovascular, es supremamente importante, dada pues su repercusión clínica en múltiples patologías como las que mencionamos, y por eso decidimos pues el día de hoy revisar este tema. Estas imágenes que pongo aquí al lado derecho, unas imágenes muy bonitas que fueron recopiladas en un estudio que fue publicado en 1987, pues ya hace varios años. En este estudio se estudiaron más o menos 70 especímenes cadavéricos, más o menos a las 12 a 36 horas posterior a su muerte, y en esta lámina que vemos acá vemos una microangiografía de la dura madre donde se visualizan las principales arterias superficiales, y en esta muestra de la voz del cerebro, donde se ve pues una densidad bastante importante de la red arterial con una apariencia pues en espiral de estos vasos que es pues característica de este tipo pues de arterias. Hablando un poco de historia, antes del año 1900 y más o menos pues hasta los primeros años del siglo XX, basados únicamente en las observaciones anatómicas de disecciones cadavéricas, el doctor Henry Gray y otros pues anatomistas y médicos de la época, principalmente este doctor en 1918 publicó un libro de texto muy clásico, y en ese libro que fue publicado en 1918 él menciona que la dura madre era una estructura prácticamente avascular. Sin embargo, a lo largo del siguiente siglo, eso fue ya para el siglo XX, con el advenimiento de múltiples tinciones, principalmente las tinciones de hematoxilina eosina y otros métodos de estudio y de visualización, entonces se dieron cuenta que pues efectivamente la dura madre tenía una rica vascularización
y pues por estas razones se llevó a abandonar ese concepto pues erróneo que se tenía del siglo pasado, que era pues una estructura avascular. En estas imágenes que vemos acá, esta primera es una sección coronal de una duramadre en su región parietal, que estaba pues con una tinción de hematoxilina docina, y aquí nos muestran pues las estructuras de colágeno de la duramadre, y adicionalmente unos pequeños vasos durales que están en relación con este espacio que es el seno longitudinal superior. Acá de este lado vemos una microangiografía del tentorio, en la cual pues se ha inyectado una mezcla de gelatina de bario, y aquí pues se muestra la riqueza de la vascularización de la duramadre y la complejidad pues de esa red vascular. Y en esta imagen que vemos acá abajo vamos a mirar una muestra de la duramadre. Esta es de la región parietal, que se tomó pues de un espécimen cadavérico y que se ha inyectado con una gelatina de color que muestra todos esos vasos de la superficie perióstica de la duramadre. Igualmente pues en estos donde ya pues se ha hecho pues un zoom, un ampliamiento de esas arterias. Entonces ya para nuestra era moderna, ahora pues con el desarrollo de todas las técnicas de imagen que se han venido dando en los últimos años, se ha pues continuado con el avance en el conocimiento de la anatomía y toda la fisiología de las patologías que están asociadas a las arterias durales, y que nos ha llevado al conocimiento que tenemos actualmente. Entonces, en cuanto a la estructura general de la duramadre, sabemos pues que la duramadre es una capa gruesa de colágeno que se va a adosar a la cavidad craneal y que se va a continuar con la duramadre espinal a través pues del foramen magno. La duramadre se va a adherir a todas las estructuras óseas, principalmente en las áreas donde están las suturas en la base del cráneo y alrededor del foramen magno, y pues sabemos que con el paso de los años la duramadre se va a tornar menos plegable y se va a adherir más firmemente a todas estas estructuras internas del cráneo, particularmente a la calvaria. La duramadre entonces se va a componer principalmente por dos capas: una capa endosteal que va a estar adherida o que va a colindar hacia el hueso, y una capa meningia, que es esta que vamos a observar acá, que va a colindar principalmente pues con el parénquima cerebral y con las meninges pues más profundas del cerebro que ya conocemos. Normalmente estas dos capas se ven como una capa única. Sin embargo, estas capas sí se ven separadas cuando se forman los senos durales alrededor del foramen magno y en el canal óptico, donde pues sí se ven diferenciadas estas dos capas. Aquí, por ejemplo, con la formación del seno sagital superior, vemos la capa endosteal y la capa meningia, que es la que está pues más adherida al parénquima. Entonces la capa meningia se va a continuar con la cobertura dural de la médula espinal y con otras estructuras como por ejemplo los nervios ópticos. Va a proporcionar unas capas tubulares para todos los pares craneales cuando pasan por los forámenes del cráneo, y se van a fusionar con el epineurium de todos esos nervios cuando emergen por el cráneo, excepto pues como sabemos en el canal óptico, que esa capa dural se va a mezclar pues ya es con la esclera, y en los forámenes vasculares donde esas capas meningias se van a fusionar con la adventicia de esos vasos. También pues la capa, por otro lado, la capa endosteal de la duramadre se va a continuar a través de las suturas craneales y también a través de los forámenes con el pericráneo, y también se va a comunicar a través de la fisura orbitaria superior y el canal óptico con la periórbita. Estas capas de las meninges van a doblarse para formar unas estructuras importantes que vamos pues a mencionar a lo largo de la charla, que son la hoz del cerebro, el tentorio del cerebelo, la hoz del cerebelo y el diafragma celar, donde pues mediante estas pliegues de la duramadre van a dividir parcialmente la cavidad craneana en unos espacios que van a ser pues de vital importancia. Entonces, hablando un poco de la organización vascular de la duramadre, todo pues el origen de esta organización vascular se remonta al origen embrionario cuando se forman las membranas del cráneo, pues es decir, todas las meninges. Eso se desarrolla más o menos cuando el embrión tiene una longitud de unos 12 a unos 20 milímetros, y en ese momento pues se va a iniciar la diferenciación del cráneo, de la duramadre, del aracnoides y la pia madre. O sea, se diferencia la parte ósea y también pues la parte de las meninges. Va a haber pues entonces un clivaje gradual de este sistema vascular en unas capas. Va a haber una capa externa, una capa dural y una capa cerebral, que también pues inicia alrededor de esa etapa embrionaria y que se va a denominar, pues es lo que conocemos como la tercera etapa del desarrollo cerebrovascular. Cuando todas estas meninges se están desarrollando y se empiezan a diferenciar, hay unos canales anastomóticos que se van a empezar a cerrar,
y por esa razón es que los vasos profundos y los plexos capilares, esos espacios se van a cerrar, y por esa razón es lo que conocemos pues ahorita en la irrigación pues anatómica normal, donde los vasos alrededor del parénquima cerebral van a estar separados de los vasos correspondientes al cráneo y de los vasos que van hacia las meninges. Entonces los vasos meningios mayores también se van a desarrollar pues en esa etapa embrionaria, pues en ese proceso de clivaje, y van a dar lugar a una red anastomótica muy importante que va a ir aumentando a lo largo que el embrión se va desarrollando y se va dividiendo progresivamente principalmente en 3 vasos, que son los que vamos a mencionar. Vamos a tener unos vasos primarios, unos vasos secundarios y unos vasos penetrantes. Entonces los vasos anastomóticos primarios, que son estos que vemos acá en la superficie de la dura madre, miden aproximadamente unos 100 a unos 300 micrómetros y van a cursar, pues como menciono, por esta superficie superior de la dura madre, y se van a anastomosar frecuentemente entre ellos, van a cruzar a lo largo de los senos, principalmente del seno sagital superior, así pues se va a conectar la irrigación de la dura madre a ambos hemisferios y van a dar lugar a los vasos secundarios, las arterias anastomóticas secundarias, los vasos durales y vasos también para el cráneo. Entonces, las arterias anastomóticas secundarias, que son estas que están representadas acá, estas más o menos miden unos 20 a 40 micrómetros, son mucho más pequeñas, y se van a encontrar también en la superficie dural. Son unos vasos cortos que tienen un patrón poligonal de irrigación dentro de la dura madre y pues que van a estar confinados pues principalmente a la capa superficial. Y ya por último los vasos penetrantes, que son unos vasos incluso más pequeños, de más o menos 5 a 15 micrómetros, van a provenir pues de las arterias anastomóticas primarias, pero también de las arterias anastomóticas secundarias, y van a dejar la superficie de la dura madre para extenderse incluso pues hasta el aracnoides, donde van a terminar en una red capilar, que es la que vemos pues aquí debajo en las capas más profundas de la dura madre. Ya habiendo pues visto cómo se organizan los vasos dentro de esta pues capa meningia de la dura madre, entonces ahora vamos a ver cómo se da la irrigación general de esta estructura. Y aquí pues es importante mencionar que la irrigación de la dura madre es bastante compleja. Va a estar dada por ramas de la arteria carótida interna, que en estos esquemas y a lo largo de la charla la vamos a representar con este color verde. También va a estar dada por arterias de ramas de la arteria carótida externa, que la vamos a representar con este color azul, y por ramas de la circulación posterior, que la vamos a representar con el color rojo, que ya pues lo vamos a ver más adelante. Otro punto importante, pues antes de seguir con toda esta irrigación general, es que los espacios de irrigación se van a solapar. Va a haber muchas anastomosis entre esta circulación, tanto anterior como posterior, y eso va a ser clave en las patologías que vamos a mencionar posteriormente. Entonces, pues vamos a mirar inicialmente los pisos de la fosa, tanto anterior como media como posterior. Entonces, el piso de la fosa anterior de la dura madre va a estar irrigada principalmente por las arterias etmoidales, tanto anterior como posterior, y también por ramas de la arteria oftálmica, principalmente la arteria oftálmica superficial recurrente, y también dadas de la circulación pues, de la arteria carótida externa por medio de la arteria meningia media. Ya el territorio de la convejidad parasagital y de la convejidad anterior va a estar dado por la rama anterior de la arteria meningia media, que es lo que vemos acá en su división anterior, esta pues rama de la arteria carótida externa, pero también por la rama meningia anterior de la arteria oftálmica, dada entonces por ramas de la arteria carótida interna. Bueno. En cuanto a la irrigación de la fosa media y de la porción paracavernosa, entonces vamos a dividirlo en una porción lateral, en una porción antero-posterior y en una porción medial. Entonces, de la parte lateral, la irrigación va a estar dada principalmente por la arteria meningia media, como podemos observar en esta imagen de acá, y también por la arteria meningia accesoria, que va a dar pues cierta irrigación en unos territorios que ya vamos a mencionar más anteriormente, pero también va a estar dada por ramas de las arterias faringea ascendente en las porciones más mediales pues en este territorio. En una dirección de anterior hacia posterior va a recibir también contribución de las ramas oftálmicas y las ramas lacrimales recurrentes, y también por la arteria tentorial medial, que van a estar dadas pues, por la circulación de la carótida interna.
que también pues es lo que podemos observar en esta imagen, donde pues en la porción medial lo que vamos a encontrar es que estas arterias se van a anastomosar con las ramas intracavernosas de la arteria carótida interna, y en esta porción de la dura madre celar entonces la irrigación va a estar dada por las arterias capsulares principalmente, pero también por la arteria hipoficiaria inferior, por la arteria clival medial, que es esta que podemos ver acá en la región celar y paracelar, y también por la arteria meningea dorsal, que la vemos acá en esta imagen, que se van a anastomosar principalmente en la superficie anterior y en la posterior del dorso de la silla. Listo. Ya en la convejidad de la dura madre, entonces pues vamos a dividirlo en una porción media, en una porción frontal y en una porción posterior. Va a estar dada pues principalmente por ramas de las arterias meníngeas medias, que son estas que vemos aquí representadas, y estas ramas importantes que mencionar que van a cursar hacia el seno longitudinal superior, donde se van a distribuir en todas las paredes del seno longitudinal y van a dar lugar arterias descendentes que van a ir hacia la hoz del cerebro y también van a dar irrigación pues a estas estructuras plegadas de la dura madre. También la irrigación de la convejidad de la dura madre va a estar dada por arterias del escalpo, esto por medio de los forámenes emisarios, que también van a dar ramas para la dura madre de la convejidad, y esto pues va a ser bastante importante en las patologías que vamos a mencionar posteriormente. La dura madre de la porción frontal entonces va a estar dada, irrigada principalmente por la rama meningea anterior de la arteria etmoidal anterior y por ramas de la división anterior de la arteria meningea media, como vimos en la imagen anterior, las cuales también van a irrigar la dura madre en su porción parietal anterior, como vimos en esta imagen que muestro por acá. Y en la convejidad posterior, entonces la irrigación va a estar dada por ramas parietoccipitales y petroescamosas de la división posterior de la arteria meningea media, pero también va a tener una contribución importante de la rama meningea posterior de la arteria vertebral, que ya pues va a estar dada por la circulación posterior. Bueno, ya para la irrigación de los pliegues, principalmente de la hoz del cerebro, de la hoz del cerebelo y del tentorio, entonces vamos a encontrar que todas estas estructuras van a estar irrigadas por ramas basales de la convejidad, como vimos en la imagen anterior, que van de la convejidad pasan por el seno longitudinal superior y se van hacia la hoz del cerebro, y también por arterias meningias que reciben contribución de las arterias cerebrales. Esto pues porque es importante, porque aquí vamos a encontrar que hay una contribución o una unión de estructuras anastomóticas entre las arterias durales y las arterias parenquimatosas, que pues esto es bastante pues importante y de relevancia clínica. La mayor parte de la irrigación de la hoz del cerebro entonces va a estar dada en la inserción de la bóveda craneana y en las paredes del seno longitudinal superior, que es donde se inserta la hoz del cerebro en la convejidad, y van a estar dadas por ramas de la arteria meningea media, como observamos en esta imagen, y también por ramas, ya voy a mostrar acá, por ramas falcinas, que ya pues las vamos a ver más adelante, por ramas falcinas anteriores a nivel de la crista galli, y también en la porción posterior van a recibir irrigación de la arteria meningea posterior, que es pues que viene como rama de la arteria vertebral, y también por la rama tentorial medial, que hace parte de la circulación de la arteria carótida interna y de la circulación de la arteria tentorial lateral, que es más pues hacia el tentorio, como vamos a ver ahora. En la hoz del cerebelo, entonces, la arteria meningea media posterior es la que mayor va a contribuir a la irrigación de la hoz del cerebelo, y también va a recibir irrigación de la arteria tentorial medial, igualmente como vimos acá, también pues de la hoz del cerebro, pero también de la hoz del cerebelo, y también va, por otro lado, a recibir irrigación de las ramas pericallosas de la arteria cerebral posterior, que es lo que vemos acá. Bueno, en cuanto a la irrigación del tentorio, entonces vamos a mirar que el tentorio va a recibir irrigación tanto supratentorial como irrigación infratentorial. De las fuentes supratentoriales, entonces van a venir dadas por ramas de la arteria tentorial medial y de la arteria tentorial lateral, que son ramas de la arteria carótida interna en su porción cavernosa, y también de las ramas de la arteria meningea media en su porción más anterolateral, como vemos en la imagen de acá. Los componentes ya infratentoriales entonces van a estar dados por ramas, ya voy a mostrar aquí, aquí en esta imagen, van a estar dados por ramas de la arteria faríngea ascendente, como vemos acá,
También van a estar dadas por principalmente pues, las ramas yugulares de la arteria faríngea ascendente y ramas tentoriales de la arteria cerebral posterior en su porción más medial, y lateralmente por la arteria occipital y la arteria meningia posterior, que ya pues van a ser dadas por la irrigación de la circulación posterior, como vemos en la imagen de acá, de la arteria meningia posterior y la arteria meningia anterior en esta porción. Ya en cuanto a la dura madre de la fosa posterior, aquí pues vamos a hacer una salvedad, y es que la dura madre de la fosa posterior la vamos a dividir en segmentos. Aquí entonces la vamos a dividir principalmente en tres áreas, una área clival, una área petrosa posterior y un área en la fosa cerebelosa. Entonces el área clival la vamos a extender desde el dorso de la silla hasta el borde anterior del foramen magno en la porción de acá, y se va a limitar lateralmente por la fisura petroclival. La dura madre petrosa posterior, o de la parte petrosa, de la porción petrosa, se va a extender desde la fisura petroclival hasta los senos sigmoideos y el seno petroso superior en esta porción de acá, y ya la dura madre de la fosa cerebelosa va a estar limitada lateralmente por esos senos sigmoideos y se va a extender por toda la superficie cerebelosa desde los senos transversos hasta el foramen magno. Entonces estas tres porciones van a tener una irrigación pues diferencial. Vamos a empezar inicialmente por la porción del foramen magno, donde la irrigación va a estar dada principalmente por ramas de la arteria carótida externa y ramas de las arterias vertebrales. Entonces vamos a tener las ramas meningia anterior y la rama meningia posterior, que van a estar dadas por las arterias vertebrales, que se van a anastomosar con las ramas yugular e hipoglosa, aquí las vemos, yugular e hipoglosa, de las arterias faríngeas ascendentes, y la rama mastoidea de la arteria occipital. Todas estas pues en conjunto van a formar una red anastomótica que va pues dar la irrigación del foramen magno. La arteria carótida intracavernosa también va a dar ramas para la irrigación del foramen magno por medio de las ramas cribales, que son estas que vemos acá, y las ramas meningias dorsales, que también pues van a anastomosarse con estas ramas de las vertebrales y de las carótidas externas que mencionamos anteriormente. En el área del clivus, entonces la irrigación ya va a provenir de la arteria clival medial, que lo vamos a ver en la imagen que sigue, pero que también en esta imagen podemos alcanzarlo a ver. Y también por la arteria meningia dorsal, que proviene pues de la porción intracavernosa de la carótida interna, y por la arteria meningia anterior y la arteria, que son ramas de la vertebral, y las ramas de la arteria faríngea ascendente. Entonces aquí vemos en estas imágenes cómo en la irrigación del clivus, entonces vamos a ver que va a provenir principalmente de la arteria clival medial, que es esta porción que vemos aquí representada en verde, y también de la arteria meningia dorsal, que la vemos en la parte pues más posterior de la provenientes pues de la carótida intracavernosa, pero también la rama meningia anterior de la arteria vertebral, que es esta que vemos acá, también pues va a proporcionar irrigación hacia el clivus, y las ramas faríngeas ascendentes que pues provienen de la carótida externa. La dura madre de la superficie posterior de la porción petrosa va a estar dadas por las arterias meningias dorsal y las arterias subarcuadas, que todas pues son ramas de la arteria meningia media, y también por ramas de la arteria occipital y de las faringias ascendentes, como mencionamos anteriormente. Ya hacia la fosa cerebelosa, entonces la porción paramediana va a estar dada por las arterias meningias posteriores principalmente, que son estas que vemos acá, y por las ramas de las arterias meningias medias y las ramas occipitales que provienen de la circulación posterior, que es lo que vemos en esta imagen en rojo. Bueno, entonces ya habiendo hablado pues algo de la irrigación general de la dura madre, ahorita vamos a hablar de la anatomía de cada una de estas ramas que estamos mencionando que van a dar irrigación hacia la dura madre, y lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar inicialmente de las ramas de la arteria carótida externa, posteriormente vamos a hablar de ramas de la arteria carótida interna, y finalmente vamos a terminar con la irrigación del sistema vertebrovascular. Entonces, en cuanto a las ramas de la arteria carótida externa, estas van a estar dadas principalmente por dos ramas que vienen pues directamente de la carótida, y son la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital y la arteria maxilar. Aquí también incluimos en ocasiones la arteria o ramas de la arteria carótida externa, que son la temporal y la auricular posterior. En ocasiones van a tener conexiones en la convejidad que van a pues pasar por los forámenes emisarios y van a irrigar la dura madre. Sin embargo, pues esta irrigación es inconstante, por lo cual pues las tres principales arterias que van a dar la irrigación provenientes de la arteria carótida externa van a ser estas tres primeras, y son de las que vamos a hablar. Entonces la primera arteria de la que vamos a hablar es la arteria faríngea ascendente.
una arteria bastante importante en cuanto pues a la irrigación de la dura madre. Entonces, esta es la rama más pequeña de la arteria carótida externa y usualmente, como vemos acá, entonces se va a originar de la porción más proximal de la arteria carótida externa. Esto pues solamente ocurre en el 65% de los casos. Hay múltiples variantes anatómicas donde pues el origen de esta arteria faríngea ascendente se puede dar desde la arteria lingual, también se puede dar desde la arteria occipital, pero también puede venir de la arteria carótida interna, de las arterias cervicales, o puede venir en un tronco único con la arteria occipital. Esta arteria, entonces va a tener un curso ascendente, como vemos acá, y va a estar anterior al músculo longus capiti, que es este músculo que vemos acá. Igualmente acá también vemos el origen de la arteria faríngea ascendente y que va a estar pues en relación con esta estructura pues muscular que es el longus capiti y va a pasar medial a los músculos estilogloso y el músculo estilofaríngeo. En esta imagen de angiografía que vemos acá, pues el segmento inicial de esta arteria se puede observar en la angiografía lateral, principalmente frente a la columna vertebral y medial al tronco carotido externo mayor en la vista anteroposterior. Y entonces aquí lo que vamos a ver es en esta, dado por esta, marcado pues con el número 6, cómo se ve esa arteria faríngea ascendente viniendo desde la arteria carótida externa y ascendiendo, como mencionamos, lateral a esa estructura muscular que mencionamos anteriormente. En esta imagen de acá también vemos cómo viene la arteria faríngea ascendente proveniente de la arteria carótida externa y que se va a pues, ver claramente en la inyección angiográfica de la arteria carótida externa. Bueno, entonces esta arteria va a tener un patrón de ramificación que es variable. Principalmente se va a dividir cerca de la base del cráneo, va a tener 3 divisiones. Una división anterior, aquí vemos cómo sube la arteria faríngea ascendente, va a tener una división anterior, va a tener una división medial y una división posterior que viene dada por esta arteria que podemos visualizar acá. Entonces, la división anterior va a dar lugar a un ramo faríngeo que va a pues, dar la arteria faríngea anterior, que también se llama el ramo de Eustaquio porque va a irrigar la trompa de Eustaquio. Y también va a tener un ramo carotidio que va a acompañar la arteria carótida interna, que no lo visualizamos en esta imagen, pero que va a dar irrigación a la arteria carótida interna. Y finalmente se va a anastomosar a nivel del foramen lacerum con ramas del sifón carotidio y va a formar una arteria muy importante que se llama la arteria recurrente del foramen lacerum, de la que vamos a hablar más adelante, que esta arteria pues es importante porque se va a asociar con la irrigación de angiomas, de tumores linfoides, también de nasofibromas de la nasofaringe, así como también tumores del seno cavernoso y fístulas carotidocavernosas que son pues de relevancia clínica. La rama medial, entonces, de esta arteria faríngea ascendente va a dar lugar a la arteria timpánica inferior, que no pues la vemos representada acá, y en la división posterior, que es esta división que vemos acá, va a dar lugar a una rama neuromeningia. Esta rama neuromeningia va a dar lugar a ramas muy importantes, principalmente la rama del foramen yugular, que es esta que vemos en la imagen de acá, y esta va a entrar por el foramen yugular junto con estructuras nerviosas importantes, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago y el nervio accesorio, 9º, 10º y 11, y aquí se va a dividir en 2 ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama lateral va a cursar por toda la pared dural del seno sigmoide y se va a anastomosar con la rama yugular de la arteria occipital, y la rama medial va a irrigar el borde de la dura madre del seno petroso inferior. Otra rama que también pues, va a estar dada a la división posterior de la arteria faríngea ascendente es la rama hipoglosa, que es esta que vemos acá, que va a acompañar al nervio hipogloso, como lo vemos en esta imagen que vemos acá, y va a entrar en el cráneo y se va a distribuir por la dura madre del foramen magno, se va a distribuir hacia el clivus, y allá se van a anastomosar con ramas importantes de la carótida intracavernosa y con ramas de la circulación posterior de las arterias vertebrales. Hay otra rama que va a estar dada pues también en la división posterior, que es la rama prevertebral, que no pues se visualiza en estas imágenes, pero que esta va a ir hacia el anillo vascular de la odontoides. Bueno, entonces aquí en estas imágenes vamos a ver cómo son las áreas de irrigación de estas arterias que acabamos de mencionar. Entonces la rama hipoglosa, que nos va a dar la irrigación de parte del foramen magno, como lo vemos aquí pues en esta imagen en azul, también va a dar del clivus y de la porción lateral de la fosa cerebelosa, y la rama yugular, que ya nos va a dar irrigación hacia el borde inferior del seno sigmoide en su porción lateral y en su porción medial, que va a dar irrigación
hacia el borde del seno petroso inferior. Aquí nuevamente pues podemos ver en esta imagen un poco pues más acercada, cerca del foramen, cómo está la rama yugular y la rama hipoglosa de esta arteria faríngea ascendente, pues en relación con la irrigación de estas porciones del foramen magno, y la rama hipoglosa de la faringe ascendente, que también está en relación a la irrigación de parte de la porción lateral de la fosa cerebelosa. Bueno, ahora vamos a hablar de otra arteria, pues de otra de las arterias importantes de la carótida externa, que es la arteria occipital. Esta arteria, entonces, como vemos en esta imagen, se va a originar de la superficie posterior de la arteria carótida externa, eso más o menos a nivel del ángulo de la mandíbula, y va a ascender posteriormente, donde va a ser cruzada superficialmente por este nervio, que es el nervio hipogloso. Va a pasar profundamente al vientre posterior del músculo digástrico, como vemos en esta imagen, y como vemos aquí también en esta imagen de acá, el vientre posterior del digástrico, que va a pasar pues profundo a este, y va a pasar lateral a estructuras vasculares importantes como son la vena yugular interna, el nervio vago, que lo vemos aquí, y también el nervio accesorio. Todas estas estructuras pues van a estar un poco mediales, y la arteria pues va a pasar lateral a todas estas estructuras. Bueno, más pues en la porción más superior de esta arteria, entonces va a pasar lateral al músculo oblicuo superior y va a pasar profunda a una estructura muscular que es el longissimus capitis, que es este que vemos acá, y luego va a pasar entre el hueso occipital y el arco posterior de C1. Ahí se va a cubrir por estructuras musculares como el splenius capitis y el músculo esternocleidomastoideo, y va a perforar la fascia de ese músculo esternocleidomastoideo y del trapecio para ascender por toda la fascia superficial del escalpo, donde se va a acompañar por el nervio occipital mayor, como vemos en la imagen de acá. En esta imagen de angiografía, entonces vamos a encontrar a esta arteria occipital representada con este número 5 acá, que va a tener pues ese recorrido que mencionamos pues inicialmente en su porción pues más inferior, y que luego pues va a ir hasta el escalpo acompañado por el nervio occipital mayor. Igualmente en esta imagen de angiografía acá lo vemos pues cómo es su recorrido, y que se va pues hacia la porción más posterior del cráneo y pues del escalpo para dar la irrigación en estas porciones. Bueno, la arteria occipital entonces se va a dividir principalmente en tres porciones. Va a tener una porción cervical ascendente, una porción cérvico-occipital y una porción occipital descendente. Entonces, en su porción occipital ascendente, entonces va a dar múltiples ramas. Va a dar la rama auricular. Esta rama auricular se va a anastomosar con la arteria auricular posterior en la porción posterior del meato acústico externo, o sea, en la porción posterior del oído. Y esta rama cervical ascendente también va a dar ramas musculares a todas esas estructuras musculares que pues están en relación con su curso, principalmente ramas para el esternocleidomastoideo, ramas para el músculo digástrico, el estiloideo, el esplenio y el longissimus capitis, todos estos pues músculos en relación con su trayecto. La otra porción, que es la cérvico-occipital, que es pues una de las más importantes, que también es llamada la porción horizontal, va a dar unas ramas meningias que van a ir hacia la fosa posterior y que van a entrar al cráneo por el foramen yugular y por el canal condilar. Va a dar también unas ramas musculares, también pues para estas estructuras musculares que están asociadas con su trayecto, y una rama descendente, que es esta rama que vemos acá, que se van a anastomosar con la arteria vertebral y con la arteria cervical profunda, y esto en ocasiones explica por qué se puede en ocasiones originar la arteria occipital de estas arterias, o sea, de la circulación posterior, principalmente por presentarse pues remanentes, por ser remanentes embriológicos. Otra rama importante de la porción cérvico-occipital es la rama estilomastoidea, que va a dar irrigación al nervio facial, y pues esto pues es también importante en cuanto pues desde el punto de vista clínico. Y también va a dar una rama mastoidea, que es esta rama que vemos acá, que va a entrar al cráneo a nivel de la línea nucal superior, va a pasar por el foramen mastoideo y va a dar irrigación al foramen yugular, a la porción lateral de la fosa cerebelosa y al ángulo pontocerebeloso, y por eso es que es importante, de importancia clínica, porque va a dar irrigación a, por ejemplo, patologías como los neurinomas del acústico, meningiomas, y también puede hacer parte de fístulas arteriovenosas, como vamos a mencionar pues al final de la charla.
La tercera pues porción de la arteria occipital va a ser la porción occipital ascendente, que va a dar ramas terminales que van a irrigar pues todas estas estructuras musculocutáneas de la porción posterior de la bóveda craneana y se van a anastomosar con ramas de la arteria temporal superficial y en algunos casos con ramas meningias que pasan por los forámenes emisarios. Bueno, entonces aquí vamos a mirar cómo es la irrigación por territorios de esta arteria occipital. Aquí vamos a ver que las ramas meningias que van a irrigar el foramen yugular y el canal condilar, vamos a ver pues que la arteria estilomastoidea que no está aquí representada va a irrigar el nervio facial y la rama mastoidea que está pues por esta representación acá va a dar irrigación al foramen yugular, y también al ángulo pontocerebeloso pues en esta porción. En esta imagen que vemos aquí pues un poco más acercada, entonces vamos a ver la porción, la rama mastoidea de la arteria occipital que va a dar irrigación pues a esta porción principalmente pues asociada al foramen yugular y a la porción lateral de la fosa cerebelosa. Bueno, la tercera rama pues de la que vamos a hablar de la carótida externa es la arteria maxilar y aquí pues es importante mencionar que la irrigación a la dura madre de esta arteria maxilar va a estar dada por medio de la arteria meningia media y por medio de la arteria meningia accesoria, pues todas estas dos que proveen la irrigación de casi la totalidad de la dura madre en la convejidad y que van a aportar también irrigación a la dura madre basal como vimos pues inicialmente. Entonces, esta arteria meningia media, que está pues aquí representada, normalmente se va a originar del segmento mandibular o del primer segmento de esta arteria maxilar y va a emerger posterior al proceso condilar de la mandíbula y va a entrar al cráneo por el foramen espinoso, que es lo que vemos acá. Cuando entra el cráneo, entonces ese tronco mayor de la arteria meningia media se va a dividir en un ramo anterior, una división anterior, y en un ramo posterior. La rama anterior va a irrigar la dura madre de las convejidades tanto frontal como parietal y temporal, pero también va a irrigar la superficie superior del hueso temporal, las paredes del seno transverso y el seno sigmoide, y también la dura madre de la fosa media que está adyacente al seno cavernoso. En esta imagen también vemos pues cómo entra por el foramen espinoso esta arteria meningia media y se divide pues en una división anterior y una posterior, de las cuales ya vamos a hablar, y pues aquí nuevamente cómo pues se ve la relación cuando ingresa pues al cráneo por este foramen espinoso y se divide pues en estas dos divisiones que ya mencionamos. Bueno, entonces en su división arterior, la arteria meningia media se va a dividir detrás de la porción lateral del ala mayor del esfenoides y nos va a dar una rama lateral y una rama medial. Entonces, la rama lateral que va a pasar pues cerca o por el terium va a alcanzar la dura madre de la convejidad lateral y la va a irrigar, mientras que la rama medial va a pasar por la porción inferior del esfenoides y se van a anastomosar con ramas importantes como la rama recurrente de la arteria lacrimal, y aquí pues vamos a ver cómo hay un punto de anastomosis entre la circulación de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa. Después de pasar por el foramen magno, entonces pues también va a dar dos ramas importantes que son estas que vamos a ver acá, perdón, un segundo, que son la rama petrosa, que va pues con el nervio petroso mayor y que va en inervación al nervio facial hasta la cavidad timpánica. Acá entonces vamos a ver cómo está distribuida esa irrigación de la división anterior de la arteria meningia media hacia la convejidad en estos puntos principalmente parietales. Aquí pues en el piso de la fosa anterior y de la fosa media, y aquí pues en esta pues imagen también nuevamente vemos cómo va a dar irrigación a ese piso de la fosa media y en su división medial, como pasa pues por todo este puente del esfenoides para dar irrigación en este segmento. En esta imagen de angiografía, entonces lo que vamos a ver es, aquí está la arteria maxilar y en las angiografías se va a identificar o se va a reconocer fácilmente porque va a ser un giro muy agudo en el momento en el que entra pues al piso de la fosa media después de pasar por el foramen espinoso y posteriormente va pues a tener unos giros más suaves en su posición intracraneal, donde pues es importante porque también puede irrigar lesiones principalmente meningiomas. Acá en esta angiografía de acá también pues podemos ver la arteria meningia media, cómo hace pues ese giro abrupto cuando entra a la cavidad craneal por el foramen espinoso y que finalmente pues llega y se divide pues en esas dos porciones que ya mencionamos anteriormente, en esa división anterior y posterior.
Bueno, la otra rama de la arteria maxilar que es importante pues en cuanto a la irrigación de la dura madre es la arteria, perdón, qué pena, aquí me falta mencionar de la división posterior. Entonces, en esta división posterior, lo que va a pasar es que va a dar lugar a, pues, a diferentes ramas, principalmente la rama petroescamosa. Esta rama petroescamosa que viene de la división posterior de la arteria meningia media, en la unión entre la base del cráneo y de la convejidad, va a irrigar estructuras importantes, por ejemplo, la inserción del tertorio, la dura madre que está pues, asociada a la inserción del tertorio, la dura madre que está asociada a la tórcula y la unión entre el seno transverso y el seno sigmoides, los senos petrosos superiores y la dura madre de la fosa posterior, todo eso pues dado en la fosa cerebelosa y en el tentorio. Entonces aquí vamos a ver esta rama petroescamosa representada aquí en estas imágenes, aquí la vemos por acá y en la porción de acá. Y en cuanto pues a la representación de su pues esquemática de las porciones que irriga, entonces aquí vemos pues cómo está en relación con la dura madre que está en los senos transversos, en el seno sigmoide y en los senos petrosos superiores y también de la fosa posterior en la porción de acá. Y también pues va a dar una rama parieto-occipital que va a dar irrigación hacia la dura madre de la convejidad posterior, que es lo que está pues por estas porciones más posteriores, y que también pues va a dar una rama tectoral medial que también pues va a dar irrigación aparte del tentorio. Esta pues arteria meningia media va a tener también en su división posterior unas anastomosis importantes con el sistema de la arteria carótida interna por medio de las arterias oftálmicas y de las arterias meningias de la carótida intracavernosa, que van a dar irrigación pues a estructuras importantes como los nervios, la porción pues B2, B3 y el nervio facial. Bueno, ahora sí, entonces la segunda rama de la arteria maxilar, que es la arteria meningia accesoria, esta también pues es una arteria bastante importante pues en cuanto a la irrigación de la dura madre y se va a originar principalmente de la arteria maxilar, pero también puede estar originada desde la arteria meningia media. Aquí vemos pues esta arteria accesoria que pues está originando de la arteria maxilar. Aquí también la podemos ver en esta porción originándose pues directamente de la arteria maxilar y el origen de esta arteria pues va a estar determinado en cuanto pues a la relación de esta arteria accesoria de esta arteria maxilar con los músculos pterigoideos. Entonces, si cursa la arteria maxilar profunda los músculos pterigoideos, se va a originar de la arteria pues, maxilar directamente. Pero si cursa por debajo de los músculos pterigoideos, entonces se va a originar de la arteria meningia media, si va a pues, pasar superficial a los mismos. En estos casos, pues está originando de la arteria maxilar, entonces pues podemos mirar pues, su relación con estos músculos en este caso. Entonces, pues esta arteria pues va a tener un calibre que es un poco menor que el de la arteria meningia media, más o menos un calibre 1/3 a 1/2 menor que la arteria anterior y puede estar formada por múltiples vasos, puede que no sea una arteria única, sino que está pues formada por varios y va a cursar entre el plato pterigoideo y el esfenoides para entrar por el cráneo por el foramen oval, que es este que vemos acá, pero también en algunas ocasiones puede ingresar por un foramen, que es el foramen esfenoidal emisario, que también se llama pues el foramen de Berzelius, que también puede ingresar pues al cráneo por medio de este, que se encuentra pues un poco medial al foramen oval. Bueno, en su proyección pues ya extracraneal, se van a astomosar con ramas de la arteria faríngea ascendente que ya las mencionamos, también con ramas de las arterias pterigopalatinas y va a irrigar toda la porción membranosa de la trompa de Eustaquio, del meato acústico externo, de la pared lateral de la faringe y de la pared medial del músculo pterigoideo y también el periósteo esfenoidal. Ya en su porción intracraneal, que es lo que vemos representado en la imagen de acá, va a irrigar estructuras importantes como son el ganglio de Gasser, porque está pues en estrecha relación con ese ganglio de Gasser, y va a ascender por toda la fosa media para irrigar la dura madre del seno cavernoso y de otras estructuras nerviosas como el tercero, el cuarto y el sexto par, incluso pues con las ramas más terminales del quinto par en esta porción. Aquí entonces vemos representado en esta imagen cómo está pues la arteria meningia accesoria irrigando este territorio pues asociado al ganglio de Gasser y pues esas porciones que mencionamos anteriormente y pues aquí en una porción pues en esta imagen pues un poco más acercada
cómo pues está irrigando esa porción importante en relación con el ganglio de Gasser y esas estructuras pues nerviosas que están pues en relación con esta área anatómica. Entonces aquí en estas angiografías la vamos a reconocer fácilmente, principalmente en su porción extracraneal y cerca del tronco inferolateral. Aquí vemos la arteria meningia accesoria y la arteria meningia media pues emergiendo de la arteria maxilar y que pues es importante que esta en ocasiones se va a asociar con irrigación de meningiomas, con irrigación de schwannomas, principalmente los schwannomas del ganglio de Gasser, con los que tiene pues una relación bastante estrecha. Bueno, ya habiendo hablado entonces de las ramas de la arteria carótida externa, entonces vamos a hablar ahora de ramas de la arteria carótida interna y cuando pues hablamos de las ramas de la arteria carótida interna que irrigan la dura madre, vamos a dividirla en segmentos. Vamos a hablar inicialmente del segmento intracavernoso y posteriormente vamos a hablar del segmento supraclinoideo. Entonces, en la porción intracavernosa, la carótida va a proveer ramas que van a irrigar las paredes y las estructuras de la silla turca, también estructuras como el seno cavernoso y el tentorio, y estas ramas las vamos a dividir en base pues, a la dirección del curso que tienen y las vamos a dividir en un grupo medial y en un grupo lateral. En el grupo medial entonces va a estar la arteria hipofisiaria inferior, la arteria clival medial y las arterias capsulares, y en el grupo lateral entonces vamos a ver el tronco inferolateral, las arterias del seno cavernoso y todas sus ramas, y las arterias meningia dorsal junto con la arteria tentorial medial. Bueno, entonces vamos a empezar primero pues con el tronco meningohipofisiario, que va a dar origen a varias de las ramas que vamos a mencionar posteriormente. Esta pues va a ser la rama más grande de la carótida intracavernosa y se va a originar, como vemos acá, lateral al dorso de la silla y proximal al ápex de la primera curva de la carótida intracavernosa. Como podemos ver pues en esta imagen, el tronco meningohipofisiario pues emergiendo en esa porción de la carótida intracavernosa. Aquí va a dar origen a tres ramas que ocurre pues en la mayoría de los casos, aunque puede pues haber bastantes variantes anatómicas, pero va a dar origen a ramas tentoriales, principalmente la rama tentorial medial, que es esta que vemos acá, la rama hipofisiaria inferior y la rama meningia dorsal, que es esta que vemos acá, que también pueden originarse directamente de la carótida, pero pues que en ocasiones o en la mayoría de los casos pues vienen dadas del tronco meningohipofisiario. Entonces, este tronco va a estar pues, en estrecha relación con estructuras nerviosas, principalmente con el nervio troclear, que como vemos aquí pues, está en relación superior a ese tronco meningohipofisiario, pero también con otras estructuras como por ejemplo con el tercer par y el sexto par, pues principalmente los nervios para los movimientos oculares. Entonces, aquí va a dar origen también pues a estas tres ramas y como vemos pues en esta imagen de angiografía, aquí vemos pues este tronco meningohipofisiario emergiendo de esa porción cavernosa de la carótida y dando pues generalmente estas tres ramas, la tentorial medial y aquí pues la dorsal, la meningia dorsal y pues inconstantemente que también puede estar la arteria hipofisiaria inferior dada pues por este tronco aquí. Bueno, entonces, pues en cuanto a estas ramas que van a estar dadas por el tronco meningohipofisiario, vamos a hablar primero de las arterias tentoriales, ya que pues una de ellas va a estar dada por este tronco. Vamos a hablar primero de la arteria tentorial medial, que también se puede llamar la arteria tentorial marginal o la arteria de Bernasconi Casinari. Entonces pues va a originarse del tronco meningohipofisiario como vemos aquí en esta imagen, va a ascender por todo el techo del seno cavernoso como vemos aquí y posteriormente por el borde libre del tentorio, que es esta estructura que vemos acá. Toda esta arteria pues va a pasar por el borde libre del tentorio y aquí va a irrigar la dura madre del tercer par, del cuarto par y las paredes del seno cavernoso y del tercio medial del tentorio que vemos representadas pues aquí en esta imagen. Toda la parte del borde libre del tentorio y pues la dura madre de los pares que mencionamos y del seno cavernoso y pues del tercio medial aquí en la porción del tentorio. Aquí pues en esta imagen del corte sagital, entonces vemos cómo esta arteria tentorial medial va a irrigar también parte de la hoz del cerebro y también pues parte de la porción medial del tentorio, como vemos acá. Entonces en esta imagen de angiografía podemos ver esta arteria pues que
también se denomina la arteria Bernasconi Casinari, como pues va a emerger principalmente del tronco meningohipoficiario y se va a extender por todo el borde libre del tentorio para dar la irrigación de las estructuras que mencionamos anteriormente. La otra arteria tentorial es la arteria tentorial lateral, que esta va a originarse de la arteria carótida interna directamente. Y aquí la vemos representada pues en esta imagen, y esta pues desde ese origen va a pasar hacia atrás y hacia arriba y lateralmente, y va a entrar al territorio en relación con el puente petroso. Aquí pues va a irrigar el tentorio en su porción más lateral, que es lo que vemos representado pues en esta imagen de acá, y se van a estomosar con ramas petrosas y las ramas petroscamosas de la arteria meningea media que vimos pues anteriormente en la circulación de la carótida externa, y también con la rama lateral de la arteria meningea dorsal, que hace parte pues de la circulación posterior. Aquí en esta imagen sagital entonces vemos la arteria tentorial medial, que va a dar la irrigación pues de esta porción más lateral del tentorio, que es lo que vemos también aquí, y pues que va a estar en relación con estas pues otras ramas de las otras arterias, tanto externa como del sistema vertebrovascular. Bueno, la otra arteria que es importante para la irrigación dural, que viene proveniente de la arteria carótida interna, es la arteria meningea dorsal, que también puede llamarse la arteria clival lateral. Esta arteria, como vimos cuando revisamos el tronco meningohipoficiario, pues generalmente va a originarse de este tronco, como vemos aquí viene el tronco meningohipoficiario, la arteria hipoficiaria anterior, y aquí la arteria meningea dorsal, que va pues, a estar originado de ahí, y va a pasar posteriormente al seno cavernoso para irrigar la dura madre del dorso de la silla y el clivus, y se van a estomosar con su arteria contralateral. En esta imagen de aquí pues también vemos esta arteria meningea dorsal, cómo va pues a emerger del tronco meningohipoficiario y se va pues posterior al seno cavernoso para irrigar ese territorio. Entonces aquí vemos cómo pues da irrigación a parte de la silla turca y parte del clivus, y aquí entonces se va a dividir en dos ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama medial que va a irrigar parte del sexto par, pues que está en relación con esa estructura, y la parte lateral que va a pasar por encima del Cahun de Meckel y va a acompañar al seno petroso inferior y pues va a dar irrigación en esta porción. Aquí también vemos las arterias meningeas dorsales, más adelante pues se van a anastomosar entre ellas, y pues aquí vemos cómo está pues en relación con esas estructuras de la silla turca y del clivus, que son pues las estructuras a las que da irrigación. La siguiente arteria pues de la que vamos a mencionar es la arteria hipoficiaria inferior, otra de las ramas que viene pues del tronco meningohipoficiario que vimos anteriormente. Aquí pues se ve representada saliendo del tronco meningohipoficiario, de la porción pues cavernosa de la carótida, y aquí pues entonces ella va a pasar medial al seno cavernoso, como podemos ver en esta imagen de acá, la arteria hipoficiaria inferior que va a pasar medial al seno cavernoso, y ahí va a alcanzar la superficie lateral del lóbulo posterior de la glándula pituitaria para irrigarla, y se va a dividir en dos ramas, una superior y una inferior, que van a formar un círculo alrededor del dorso de la silla para irrigar la dura madre del piso de la silla, que es lo que vemos pues aquí representado. Van a formar pues como una irrigación de todo ese dorso de la silla y de la glándula, principalmente del lóbulo posterior, que va pues a dar como una configuración en anillo. Aquí en esta imagen de angiografía, que me pareció muy bonita, vemos cómo se ve el blush pituitario anterior, que es secundario pues a la irrigación de esa arteria hipoficiaria inferior, que pues como mencionamos bien aquí, vemos representado el tronco meningohipoficiario, que va a dar pues la irrigación al lóbulo posterior de la glándula pituitaria. Bueno. Vamos a seguir entonces con el tronco inferolateral. El tronco inferolateral también va a ser parte de la irrigación de la dura madre y también proviene de la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Este también se puede llamar como la arteria mayor o la arteria del tallo principal lateral, también se llama la arteria del seno cavernoso inferior, y esta arteria entonces se va a originar directamente de la pared lateral de la porción media del segmento occipital de la carótida cavernosa, más o menos a unos 5 a 8 milímetros distales al origen del tronco meningohipoficiario que mencionamos anteriormente, y va a pasar importantemente va a pasar por encima del nervio abducens, que es lo que vemos pues representado acá, por encima del nervio abducens, que es este nervio que vemos acá. Aquí pues va a pasar el tronco inferolateral
superior a este y va a pasar o lateral o inferior a la rama de B1, la primera pues rama del nervio trigémino, y va a irrigar la dura madre de la pared inferolateral del seno cavernoso, de la fosa media que está pues adyacente por encima del ganglio de Gasser, toda esta porción acá por encima del ganglio, y sus ramas terminales se van a astomosar con las ramas de la arteria meningia media y ramas de la arteria meningia accesoria para hacer también una anastomosis con la circulación de la carótida externa. Entonces, aquí vamos a ver pues en esta imagen cómo está representada la irrigación de esas porciones que mencionamos, la parte inferolateral del seno cavernoso, la fosa media que está adyacente o por encima del ganglio de Gasser, que es lo que vemos pues aquí representado, y aquí pues un poco más aumentado, vemos pues nuevamente ese territorio de irrigación que está pues muy en relación con esos territorios por donde pasa y que mencionamos pues anteriormente. Bueno, el tronco inferolateral entonces va a dar origen a 3 ramas que son muy importantes. Una rama superior, que es esta que vemos acá, una rama anterior, una división anterior y una división posterior, cada una de las cuales pues va a dar irrigación a ciertas estructuras. Entonces la rama superior, que es esta que vemos aquí representada, o división superior, va a irrigar el techo del seno cavernoso. Hasta en el 40% de los casos puede dar origen a la arteria tentorial medial, puede que no se origine del tronco meningohipoficiario, sino directamente esta división superior del tronco inferolateral, como es en este caso, por ejemplo. Y pues, como menciono, va a dar irrigación al techo del seno cavernoso. La división anterior, que es esta que vemos acá, se va a dividir en 2 ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama medial va a dar irrigación a pares craneales, principalmente a la dura madre que cubre o que está en relación con el tercero, con el cuarto y con el sexto par craneal, y va a entrar a la órbita por la fisura orbitaria superior y allí va a terminar transformándose o convirtiéndose en la arteria oftálmica profunda, que es pues como la porción terminal de esa rama medial de la división anterior. Y la división o la rama lateral de esta división anterior, que va a pasar por el foramen redondo y va a irrigar la dura madre en ese segmento, y también de la segunda división del nervio trigémino, o sea, de B2. Y ya la división posterior, que es la que vemos aquí representada, también se va a dividir en unas ramas medial y en una rama lateral. La rama medial entonces va a irrigar al sexto par, también el tercio medial del ganglio de Gasser y la tercera rama del trigémino, es decir, B3, y la rama lateral va a irrigar el tercio medio y el tercio lateral del ganglio de Gasser. Aquí, entonces, en esta imagen de angiografía, vamos a ver el tronco inferolateral pues en ese recorrido que ya mencionamos, y pues dando lugar a todas estas divisiones, también representado por esta flecha morada aquí, como pues va a emerger directamente de la porción cavernosa de la arteria carótida interna y pues va a dar irrigación a estas estructuras que acabamos de mencionar. Bueno, otras de las arterias de la carótida interna que son importantes para la irrigación de las meninges, pues principalmente de la dura madre, se originan o van a ser las arterias capsulares de McConnell, que pues hacen referencia a las arterias capsulares anterior e inferior, que son unas pequeñas ramas que se van a originar distalmente en el origen, distalmente pues de la arteria carótida interna al origen del tronco inferolateral, que fue la rama pues que mencionamos anteriormente, y se van a dividir pues en una capsular inferior y en una capsular anterior. Entonces la capsular inferior, que es la más proximal, va a originarse de la superficie inferiomedial del segmento horizontal de la carótida intracavernosa y va a pasar medialmente en la dura madre de la superficie inferior del lóbulo anterior para dar ramas a la dura madre del piso de la silla turca, que es lo que vemos acá, principalmente pues en relación con esta glándula pituitaria en su lóbulo anterior. La arteria capsular anterior entonces va a originarse del aspecto medial de la carótida intracavernosa y va a perforar el techo del seno cavernoso. Ahí discurre medial a la dura madre del margen anterior de la silla turca, y que pues esta rama es generalmente pues no se ven en la angiografía, pero se pueden visualizar en pacientes que tienen carcinoma del seno cavernoso, por ejemplo en los craneofaringiomas, las meningiomas paracelares, pues donde se encuentran pues aumentadas de tamaño precisamente porque dan irrigación a estas, pues en estas patologías. La otra arteria y la última de la arteria carótida interna va a ser la arteria recurrente del foramen lacerum, que vimos anteriormente cuando hablamos de la circulación de la carótida externa. Esta es una arteria pues bastante pequeña,
que es esta que visualizamos aquí en esta parte, que se va a originar de la porción posterior ascendente del sifón carotídeo, directamente aquí de la carótida, y va a descender por el foramen lacerum y va a irrigar el plexo autonómico paracarotídeo y las paredes de la arteria pues carótida en esta porción. Se va a anastomosar con ramas de la arteria faríngea ascendente, aquí pues haciendo anastomosis con la arteria carótida externa y también con la rama posterior del tronco inferolateral en la superficie más inferior del ganglio trigemilar o del ganglio de Käser, que es pues algunas pues ramas que alcanzamos a ver acá. Bueno. Entonces, pues ya hablando de esas ramas del segmento cavernoso, entonces ahora vamos a hablar de las ramas de la arteria carótida interna que se van a originar del segmento supraclinoideo. Entonces, en este segmento supraclinoideo vamos a tener principalmente ramas de dos arterias, de la arteria oftálmica, que va a ser pues bastante importante, y también ramas de la arteria cerebral anterior, que aquí pues vamos a ver la importancia de la comunicación entre las arterias durales con las arterias intraparenquimatosas o las arterias pues cerebrales. Entonces, la primera rama de la que vamos a hablar, que es rama de la arteria oftálmica, va a estar dada por las arterias etmoidales. Las arterias etmoidales, que son la arteria etmoidal anterior y posterior, se van a originar de la arteria oftálmica en el tercio medio de la órbita y van a tener pues un diámetro que varía entre unos 0.5 a 1 milímetro más o menos. Estas arterias, que pues, también las visualizamos acá viniendo pues directamente de la arteria oftálmica, van a ingresar a sus canales anterior y posterior junto con los nervios etmoidales correspondientes, el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior, y después van a dejar esos canales en la fosa craneal anterior. Aquí lo vamos a evidenciar, y allí pues en la fosa craneal anterior va en los bordes anterior y en el borde posterior de esta placa cribiforme, entonces van a ingresar pues ya al cráneo pues como tal. Antes de alcanzar la cavidad craneana van a dar unas ramas importantes a los senos etmoidales, a la cavidad nasal y al septo nasal. Predominantemente estas ramas se vuelven más gruesas cuando existen tumores vasculares o malformaciones arteriovenosas durales en la fosa anterior, que se pueden pues visualizar incluso en las angiografías cuando hay este tipo de lesiones, pues ya que son ramas muy pequeñas. Intracranealmente, esos canales etmoidales entonces se van a abrir por estas suturas, de la lámina cribiforme en la porción orbitaria del frontal y en la placa pues cribiforme ya para ingresar pues a la irrigación de las estructuras que vamos a ver. Entonces, en cuanto a la irrigación de la arteria etmoidal anterior, que también se ha llamado la arteria meningia anterior en algunas ocasiones o en algunos textos se puede encontrar con ese nombre, va a tener un territorio de irrigación que se va a extender hasta la dura madre de la región frontal, de la convejidad frontal, que es lo que vemos acá. Aquí va a dar origen a una arteria muy importante, que es la arteria falcina anterior, y esta arteria, que también se puede denominar la arteria de la hoz cerebral, entra a la faz cerebral por la placa, precisamente por la placa cribiforme, como vemos aquí, y va a dar irrigación en su porción anterior, de la placa pues cribiforme y de la dura madre adyacente que cubre el polo del lóbulo frontal. Esta arteria pues se puede ver aumentada en tamaño en ciertas patologías como los meningiomas de la hoz cerebral y en las enfermedades cerebrovasculares oclusivas, y también pues pueden irrigar los meningiomas del bulbo olfatorio y por eso pues son importantes. Bueno, en cuanto a la arteria etmoidal posterior, esta pues que también viene dada pues por aquí pues por rama de la arteria oftálmica, va a pasar por el canal etmoidal posterior como vimos y va a entrar a la dura madre en el margen posterior de la lámina cribiforme y va a irrigar, va a dar irrigación a la dura madre del tercio medial del piso de la fosa media, perdón, de la fosa craneal anterior, incluyendo porciones muy importantes como es el planum esfenoidal, el proceso clinoideo anterior y el quiasma óptico, que es todo este territorio que podemos ver acá. Posteriormente se van a estomosar con ramas de la arteria carótida interna, lateralmente con ramas de las arterias meningias medias y anteriormente con las ramas meningias de la arteria etmoidal anterior. Aquí podemos ver estas arterias etmoidales posteriores en ese territorio de irrigación, principalmente en el planum del esfenoides, y esto pues tiene importancia en patologías como por ejemplo los meningiomas del bulbo olfatorio,
donde pues van a predominantemente pues a dar ramas importantes hacia este pues tipo de tumores. Entonces aquí en estas angiografías que traigo es de unos pacientes con enfermedad de Moya-Moya y aquí vamos a ver unas colaterales transdurales, aquí principalmente esta que vamos a ver, la arteria etmoidal anterior que está representada por este asterisco que está dando pues anastomosis con arterias pues ya más corticales, entonces pues en esta angiografía de este paciente se puede ver muy bonita la arteria etmoidal anterior y un caso similar también de un paciente con enfermedad de Moya-Moya donde se ven colaterales entre la arteria etmoidal en este caso que es la posterior que está pues por estos asteriscos y que pues va a tener colaterales transdurales con arterias pues más corticales. Bueno, otras arterias importantes que se van a dar pues como ramas de la arteria oftálmica son las arterias oftálmicas recurrentes, que son dos, va a ser una superficial y una profunda que van a irrigar pues también parte de la dura madre. La superficial entonces se va a originar del ángulo de la porción proximal de la arteria oftálmica en el canal óptico y va a pasar por ese canal óptico hasta alcanzar la dura madre de la clinoides anterior. Allí va a dar irrigación al ala menor del esfenoides y a la porción medial y anterior de la fosa media, que es esta que vemos representada aquí, toda pues la irrigación de esta parte de acá, perdón, de esta parte de acá, que está pues asociada también pues al canal óptico y se va a anastomosar con ramas de la arteria meningia media y de la arteria etmoidal posterior, también pues haciendo anastomosis. Aquí también vemos esta porción de este segmento de irrigación de esta arteria oftálmica recurrente que pues está en asociación por su territorio cuando pasa pues por el canal óptico como vemos aquí pues representado. Bueno, y la arteria oftálmica recurrente profunda, que es esta rama pequeña que vemos aquí, entonces lo que va a hacer es que se va a originar de la porción en la porción intraorbitaria de la arteria oftálmica y va a cursar lateralmente y va a tener un curso recurrente, como vemos aquí, que se devuelve hacia el anillo de Zinn, va a pasar por la porción media de la fisura orbitaria superior y cruza el espacio venoso anterior del seno cavernoso para irrigar el seno. Bueno. Y la última rama de la que vamos a hablar de esta porción supraquinoidea de la arteria carótida interna son las ramas lacrimales, que pues son bastante importantes, que es la que vemos aquí representada porque van a tener pues anastomosis muy significativas con ramas de la arteria meningia media y que pueden tener su origen pues en el desarrollo embriológico de la arteria stapedia, que pues es parte del desarrollo cuando se forman estas dos porciones. Los ramos anastomóticos entre estas arterias pues usualmente entran a la órbita por la fisura orbitaria superior y hasta en el 50% de los casos pueden ingresar por el ala mayor del esfenoides en la porción lateral de la fisura orbitaria superior, que es un foramen que no es constante pero que puede aparecer en algunas ocasiones y que se llama el foramen lacrimal. Existe pues también en otras ocasiones dos ramas de esa arteria meningia media que pueden coexistir y en ese caso entonces habrían dos ramas lacrimales, la lacrimal y la que entra por el foramen que mencionamos que es el foramen lacrimal, que en este caso se llamaría la rama menincolacrimal, como por ejemplo en el caso de este paciente que tiene pues esas dos ramas. Y finalmente, ramas de la arteria cerebral anterior, pues que ya va a ser la porción final de esta arteria carótida interna, principalmente en dos puntos, ramas olfatorias, que son estas que vamos a ver acá, representadas pues aquí en este territorio de irrigación, que van a cursar por el bulbo olfatorio y se van a anastomosar con ramas de las arterias etmoidales que vimos anteriormente, y también la arteria cerebral anterior puede dar ramas pericallosas más distalmente que van a cursar por el margen libre de la hoz del cerebro y pues van a dar irrigación importante a esta porción de la hoz y que se pueden anastomosar también con ramas durales de la arteria cerebral posterior. Bueno, entonces ya terminamos toda la parte de la circulación anterior de la carótida externa y de la carótida interna y ahora pues para finalizar con la parte pues de anatomía vamos a hablar de las ramas que vienen del sistema vertebrovascular o pues de la circulación cerebral posterior. Entonces aquí vamos a tener principalmente tres arterias que nos van a dar irrigación dural: la arteria vertebral, ramas de la arteria cerebelosa anteroinferior y ramas de la arteria cerebral posterior. Entonces vamos a empezar
con las ramas de la arteria vertebral. De las arterias pues, que provienen de la arteria vertebral que van a dar irrigación a las meningias, están la arteria meningia anterior y la arteria meningia posterior, que van a dar pues, irrigación a una porción de la dura madre de la fosa posterior. Entonces vamos a empezar principalmente con la arteria meningia anterior, perdón, que es esta que vemos acá. Esta se va a originar de la arteria vertebral, como vemos acá. Se ve pues muy bonita en esta imagen ejemplificado, donde pues se va a originar más o menos a nivel de C2, aquí pues más o menos a esa altura, y va a pasar medialmente entre el foramen intervertebral DC2 y DC3 al frente de la raíz de C3 y va a cursar hacia arriba por cerca de la línea media. En todo este trayecto va a dar múltiples ramas que van a irrigar la dura madre anterior a lo largo de su recorrido y estas, las arterias pues de ambos lados se van a unir para formar un arco en la dura madre a nivel del ápex del diente, más o menos pues a este nivel, donde pues se van a originar múltiples ramas más pequeñas para la dura madre del espacio atlantoaxial que van pues a irrigar en alguna medida. Intracranealmente entonces estas ramas se van a anastomosar con la rama hipoglosa de la arteria faríngea descendente, pues aquí haciendo pues algo de anastomosis pues con la circulación anterior. Este pues es el territorio entonces de irrigación de la arteria meningia anterior que mencionamos pues anteriormente y pues que es pues muy importante en cuanto pues a la parte de aquí del foramen magno y también pues como mencionamos del diente en la columna cervical. Y pues aquí en esta imagen que se ve pues un poco más ampliada vemos pues esta porción que está irrigada por la arteria meningia anterior que está pues en relación con el foramen magno, aquí pues con las estructuras de cervicales, principalmente con el diente aquí que lo vemos aquí representado en este corte sagital. Bueno, la otra arteria proveniente de la arteria vertebral es la arteria meningia posterior. Esta se ve pues en estas imágenes aquí y aquí también la podemos visualizar. Y se origina del tercer segmento de la arteria vertebral, más o menos a nivel, que la vemos aquí, a nivel del arco posterior, a nivel del borde posterior del arco del atlas, que es pues lo que vemos aquí en esta imagen, que se ve también pues muy bien ejemplificado. Inicialmente va a cursar por el aspecto superior y posterior pues de este arco posterior y va a ingresar paralela pues a la cresta occipital interna para alcanzar la hoz del cerebelo y a nivel de la protuberancia occipital interna, más o menos pues a este nivel se va a bifurcar y anastomosar con ramas meningias de la arteria occipital y de la arteria meningia media que también pues va a dar algunas ramas acá. Entonces todo esto pues se van a anastomosar en este punto. Aquí también pues podemos ver una imagen un poco más acercada donde se ven las arterias ramas pues terminales de la arteria meningia posterior en relación con arterias ramas de la arteria meningia media y pues anastomosis aquí en este segmento y pues el territorio de irrigación de esta arteria que va a estar dada por la porción más medial y posterior de la dura madre de la fosa posterior y de la hoz del cerebelo, también pues en su porción más medial. Y pues aquí en este corte sagital donde vemos esta arteria meningia posterior dando pues parte de la irrigación del tentorio del cerebelo, pero también del tentorio cerebral en la parte de más arriba, que era pues lo que habíamos mencionado previamente. En esta imagen entonces de angiografía, entonces vamos a ver que la arteria se va a dividir en dos porciones, una extracraneal, que es una parte pues bastante tortuosa, que no se ve pues claramente en la angiografía, pero que probablemente pues es tortuosa por la movilidad, en respuesta a la movilidad del cuello y que se va a extender desde su origen hasta el espacio atlantoaxial, y ya una porción intracraneal que tiene una configuración mucho más recta que se ve pues representada aquí en esta imagen y se ve pues bastante bien en esta angiografía. Aquí pues es el ejemplo de un paciente que tenía un meningioma, una arteria meningia posterior que está pues bastante engrosada para el calibre habitual de la arteria y pues porque está dando irrigación a esa lesión que se encuentra pues en la fosa posterior y por esa razón pues la visualizamos bastante bien en esta angiografía. Bueno, otras ramas del sistema vertebrovascular es la rama subarcuada de la arteria cerebelosa anteroinferior, es decir, de la AICA, que usualmente, como vemos aquí, se va a originar medial al poro del meato acústico interno, principalmente el segmento pontino lateral de la AICA, y va a ingresar a la dura madre que cubre la fosa subarcuada para entrar al canal subarcuado. Aquí vemos
la arteria pues entrando por ese canal y se van a estomosar con ramas de la arteria estilomastoidea que ya habíamos visto previamente a nivel del hueso petroso y con ramas mastoideas de la arteria occipital que también pues habíamos visto anteriormente. Esta arteria entonces va a irrigar este segmento de acá, que es el borde superolateral del meato acústico interno y la dura madre adyacente del hueso pues, petroso, terminando cerca de los canales semicirculares a este nivel, más pues hacia aquí, hacia la porción más lateral. Y pues aquí en esta imagen también vemos cómo está pues, en relación a este meato acústico interno y a la porción petrosa del segmento adyacente a este. Bueno, ya por último, y para terminar pues la anatomía de estas arterias, entonces tenemos la arteria cerebral posterior que va a dar una rama que se llama la rama cerebral posterior de la arteria cerebral posterior, que también se conoce como la arteria de Davidsov y Schechter, que no sé si se pronuncia así, pero se va a originar entonces del segmento peduncular o el segmento ambiens de la arteria cerebral posterior y va a cursar a todo alrededor del tallo cerebral hacia la línea media y va a perforar el tentorio para irrigarlo. Entonces aquí vemos cómo esta arteria cerebral posterior va a irrigar la porción posterior de la hoz del cerebro y la porción medial que está adyacente al tentorio y también que se va a ver aumentada en tamaño en estructuras, en tumores vasculares como por ejemplo algunos pues meningiomas y también en malformaciones arteriovenosas que puedan involucrar la unión tentorial. Aquí en esta imagen sagital también pues se ve la irrigación pues aquí a nivel del tentorio y también en parte de la hoz del cerebro y del cerebelo, en esta porción pues como más medial. Bueno, entonces ya hemos visto toda la anatomía y de todas estas arterias que dan irrigación a la dura madre, de la circulación anterior, de la circulación posterior, carótida interna, externa y de la circulación vertebrobasilar y nos preguntamos pues por qué es importante y cuáles son las consideraciones clínicas a tener en cuenta con estas arterias. Entonces aquí pues nos vamos a ver enfrentados a múltiples patologías. Vamos a hablar de algunas de ellas de manera pues breve, ya pues para concluir esta charla y principalmente pues vamos a ver que se va a asociar con unas patologías muy importantes que vemos frecuentemente en la práctica clínica. Entonces, una de las patologías con las que más se ven involucradas estas arterias durales son con las malformaciones arteriovenosas. Vamos a hablar inicialmente de las malformaciones arteriovenosas piales, que aunque la mayoría pues, de ellas están alimentadas principalmente por arterias parenquimatosas, también pueden estar en relación con arterias meningias y principalmente pues, por ramas dadas de las arterias durales de la arteria meningia externa, pero también pueden estar dadas por ramas meningias de la arteria carótida interna o de las arterias vertebrales, principalmente en malformaciones arteriovenosas piales infratentoriales que se han documentado ampliamente. La contribución de la carótida interna y de las arterias vertebrales también puede ser muy significativa en algunas malformaciones piales y pues por esto es muy importante pues tenerlo en cuenta en cuanto pues a sus repercusiones e implicaciones desde el punto de vista terapéutico. Entonces las relaciones entre estas arterias durales y estas malformaciones van a ocurrir por un error principalmente en la parte embriológica, en la estratificación embriológica del sistema vascular, cuando se dividen en vasos superficiales, en vasos durales y vasos piales, que fue lo que vimos al principio de la charla. En estos casos, cuando hay pues estos errores embriológicos y se desarrollan estas malformaciones piales, se van a desarrollar también unas vías colaterales para perfundir pues ese parénquima que está isquémico alrededor de la malformación a medida que pues va creciendo esa lesión, esa malformación y después también, por ejemplo, cuando ocurre un tratamiento parcial que se desarrollan pues también unas vías colaterales. De estas ramas, la rama que más pues, se ve asociada con estas malformaciones es la arteria meningia media y la arteria meningia accesoria, que son las que pues, se han encontrado pues, en la mayoría de los casos, pero las malformaciones occipitales y parietales también pueden recibir contribución de las arterias occipitales, de la arteria meningia media, como vimos anteriormente, y de las arterias meningias posteriores pues, dadas por la circulación vertebral. En este caso, que es un caso muy bonito de una paciente de 39 años que se reportó en la literatura, aquí vemos una malformación arteriovenosa pial que está dada por ramas de la arteria meningia media y cuando se hizo pues el tratamiento quirúrgico, aquí vemos pues estas venas arterializadas y cómo pues hay esa fístula con esta arteria meningia media pues proveniente aquí de la dura madre. Un caso pues muy bonito que se reportó y que ejemplifica pues una de las contribuciones de estas arterias durales a las malformaciones piales.
En segundo lugar, pues otra de las implicaciones clínicas son las malformaciones arteriovenosas durales, que estas pues digamos que son, por así decirlo, el dolor de cabeza y pues que son en las que más se han visto implicados todas estas ramas durales y pues como sabemos consisten en un nido que se va a formar dentro de la dura madre y va a representar aproximadamente el 6 al 15% de todas las malformaciones arteriovenosas. Estas malformaciones durales se piensa que pues, son el resultado de un aumento anormal de las anastomosis arteriovenosas de la dura madre y esto puede ser secundario a diferentes causas. Se pueden generar cuando hay, por ejemplo, una trombosis de senos venosos o otras lesiones, por ejemplo, secundarias a cirugías. También se pueden desencadenar por procesos pues, de inflamación, neovascularización y angiogénesis que resultan pues, posteriores a traumas o a la cirugía. Posteriores a eventos traumáticos bastante comunes en nuestro medio y posterior a ruptura de aneurismas que producen una comunicación anormal entre una arteria dural y una vena y pues por esa razón se producen. Entonces aquí es importante mencionar que cuando pues existen estas fístulas durales, la arterialización del flujo venoso va a causar turbulencia y cambio pues en las paredes de estas venas y eso pues aumenta la probabilidad de que se formen trombos y por eso pues es que estas malformaciones pues se ven asociadas con un aumento en la posibilidad de trombosis venosas. De los sitios pues, más frecuentes de estas malformaciones está el seno transverso, el seno sigmoideo, pero también el seno cavernoso y en el tentorio también se pueden encontrar y usualmente pues, son alimentadas por ramas de la arteria carótida externa, principalmente la arteria occipital hasta en un 54% de los casos, de la arteria meningia media en un 32% y de la arteria faríngea descendente hasta en un 21%. Pero también pueden darse por ramas de la arteria carótida interna, principalmente ramas del tronco meningo hipoficiario y ramas de la circulación posterior, por ejemplo, la arteria meningia posterior hasta en un 18% de los casos. Entonces, pues estas fístulas, como conocemos, se han clasificado pues, por diferentes escalas, principalmente se emplean dos, la escala de Borden y la escala de Cognard, y pues dependiendo pues, del tipo de fístula, se pueden con la escala de Borden diferenciar en fístulas tipo 1, 2 y 3, dependiendo de pues, el flujo de drenaje a los senos durales y a las venas meningias, pues que pues no es el tema de la charla, pero pues aquí como para mencionarlo, y la clasificación que más conocemos, que es la clasificación de Cognard, que las va a dividir en un tipo 1, 2, 2A, 2B, 2A más B, 3, 4 y 5, dependiendo pues del flujo y de la distribución que va a tener pues esa comunicación entre las fístulas durales. Aquí vemos las tipo 1, tipo 2A, B y 2A más B, y pues aquí hacia la tipo 3 y la tipo 4, y también pues la tipo 5 pues que ya dependiendo de esta clasificación pues se da el tratamiento y pues se proporcionan los riesgos de ruptura. Otra implicación clínica de las arterias durales viene dada por las aneurismas durales y las fístulas arteriovenosas. Esto principalmente cuando hay daños relacionados con la arteria meningia media, secundarios a fracturas óseas. Sabemos que cuando se generan estas fracturas se pueden formar hematomas epidurales, pero también se pueden formar aneurismas traumáticas y fístulas arteriovenosas secundarias a la fractura y al trauma como tal. Las fístulas arteriovenosas secundarias a trauma de las ramas durales corresponden casi que al 11% de todas las fístulas que comprometen la arteria carótida y hasta el 7% de las fístulas arteriovenosas de la cabeza y del cuello. Entonces, pues digamos que no es un porcentaje despreciable. Ya pues en cuanto a las aneurismas traumáticas son menos frecuentes, ocurren en un 0.09% a un 0.4% posterior a traumas craneales, de las cuales la mayoría pues corresponden a aneurismas o a pseudoaneurismas de la arteria meningia media. Estos pues, aneurismas ocurren cuando hay un daño en la pared lateral de estas arterias, principalmente en su porción dentro del hueso. Y cuando el sangrado ocurre entre las capas de la dura madre, se puede autolimitar ese hematoma, se puede formar un pseudoaneurisma en la porción pues, más débil de la pared de la arteria y se pueden desarrollar más o menos entre el día 1 y el día 30 del trauma. Ya los aneurismas verdaderos son un poco más raros y se asocian con otras condiciones como por ejemplo en pacientes hipertensos, en pacientes con enfermedad de Payet, en malformaciones arteriovenosas durales, en pacientes que tienen meningiomas, hemangiomas cavernosos o en la enfermedad de Moyamoya o cuando existe pues una oclusión de la arteria. Y pues aquí en este caso pues que las vemos asociadas por ejemplo en esta imagen donde se ve pues un aneurisma de la meningia media.
Y en este caso, pues que quería pues traer acá, que también está reportado en la literatura, pues era un paciente de 69 años que posterior a un trauma craneal que había presentado 20 días previos a la consulta, porque este aneurisma se manifestó con un sangrado intracraneal, y aquí vemos cómo se ve pues en la inyección tanto de la carótida interna por un flujo retrógrado, cómo se ve el aneurisma de la arteria meningia media, y ya en la inyección de la arteria carótida externa, cómo se ve pues aquí ejemplificado en este paciente, pues un caso bonito que se reportó también en la literatura. Bueno, ¿en qué otras pues, enfermedades tiene implicación clínica estas arterias durales? Por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad de Moyamoya, donde pues, se va a desarrollar una contribución a la irrigación cerebral por medio de las arterias meningias, esto pues en respuesta a una isquemia cerebral que se va estableciendo gradualmente y que se genera por la oclusión progresiva de los sifones carotídeos, como conocemos pues en esta patología, y se van a generar unas anastomosis transdurales que se van a desarrollar más frecuentemente en la base del cerebro, cerca pues a la oclusión del sifón carotídeo, y que son pues también muy importantes porque dependiendo de estas anastomosis se tiene que evaluar las posibilidades quirúrgicas del paciente, ya que a veces cuando se hacen intervenciones quirúrgicas se puede resultar en la pérdida de estas anastomosis compensatorias, que puede ser pues deleterio para el paciente. Aquí, por ejemplo, en este caso donde se ve en un paciente con enfermedad de Moyamoya una anastomosis entre las arterias durales y la circulación principalmente de la arteria cerebral media, que se pueden pues ejemplificar. Otra pues contribución o importancia de las arterias durales en la clínica es en procedimientos de revascularización. Esto pues importante porque en algunas patologías, por ejemplo la enfermedad de Moyamoya, se puede pensar en hacer estos pues procedimientos de anastomosis para pues compensar esa oclusión de arterias intracraneales, pues principalmente de la arteria cerebral media, y principalmente la arteria meningia media se ha pues considerado que puede emplearse para anastomosis en estas patologías, ya que pues es fácil de exponer, es suficientemente grande para anastomosarse con la arteria cerebral media, y cuando se emplea pues esta arteria se evita la necrosis de la piel, a diferencia de cuando se emplean otras arterias como por ejemplo la arteria temporal superficial. Otra implicación clínica importante es en los hematomas subdurales crónicos recurrentes, que esto pues los hematomas subdurales crónicos pueden recurrir hasta en un 10% de los casos, y se ha estudiado mucho y últimamente pues han habido múltiples publicaciones en cuanto a la relación de estas ramas, principalmente de la arteria meningia media, que están en contacto con las membranas externas de los hematomas crónicos y que probablemente se pueden originar pues secundarios a la inflamación que producen pues la hemorragia o el sangrado pues de estos hematomas. Entonces, por esta razón, estos hematomas recurrentes se ha estudiado la posibilidad de tratarlos con embolización de las dos divisiones de la arteria meningia media, y pues se han encontrado resultados prometedores en cuanto a la estabilización del sangrado y a la resolución gradual del hematoma. Entonces, por ejemplo, en este estudio que se publicó en el 2021, el año pasado, donde comparan pues el tratamiento convencional con el tratamiento endovascular de estos hematomas subdurales crónicos recurrentes, y aquí pues importante esta tabla de resultados donde vemos pues que en estos pacientes del lado de acá, que fueron los tratados con cirugía, y en estos pacientes en los que se embolizó la arteria, los ramos de la arteria meningia media, vemos como hay una menor tasa de recurrencia, 4.3 versus un 21%, y en cuanto pues que eso disminuye las tasas de reintervención quirúrgica hasta la mitad, 12% en los tratados endovascularmente versus 24% en los que se tratan quirúrgicamente. Sin embargo, pues aquí pues algo que llamaba la atención es porque se ve pues en las imágenes de radiología pues la resolución más con los pacientes que se intervienen quirúrgicamente versus los de manejo endovascular, y pues la respuesta en este estudio es que pues esto se relaciona con que pues la embolización hace una resolución gradual del hematoma y pues no es inmediata como lo que se ve en la cirugía. Pero pues con este estudio vemos que los resultados de la embolización de las arterias meningias medias en los hematomas subdurales crónicos recurrentes pues es bastante prometedor, y es una práctica que se está utilizando actualmente para el manejo de esta patología. Y ya para terminar, también pues se han implicado las arterias durales con neoplasias y también con patologías inflamatorias o infecciosas como es la meningitis crónica, y principalmente en las neoplasias que comprometen las meninges, por ejemplo, los meningiomas, que se asocian con un aumento de las ramas meningias locales, pero también puede pasar con cualquier otro tipo de tumor, incluyendo los linfomas, metástasis,
los gliomas que invaden la dura madre. Todos estos, pues como vemos en estas imágenes, pueden, en este paciente que tenía pues esta lesión aquí pues asociada como en la fosa craneal media, como hay un aumento pues de la vasculatura de las ramas durales, y en este paciente con esta lesión frontal pues también vemos que hay un aumento de la vascularización de las ramas durales. Y pues en el caso de la meningitis, que se observa una hipervascularización paquimeninge, que también pues está relacionada con estas arterias que hemos mencionado. Bueno, y eso era pues lo que les traía para hoy. Un tema pues bastante extenso, pero pues muy importante y que pues que tiene mucho para hablar y pues para estudiar. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Cristina. Gracias, doctor. Excelente la exposición. Siga, amigo, siga. Aquí está el doctor Juan Uribe, y me gustaría escucharlo. No, una revisión supremamente completa de toda la anatomía que lo deja uno abismado. Pena, felicitaciones. Muchas gracias. No solo se contentó con revisar la anatomía, sino que puso unos ejemplos clínicos muy llamativos. Muy bueno. Muchas gracias, doctor. Ya hizo el primer año de neuroradiología. Ay, doctor. Como decía un amigo que era muy querido y decía, el que nada sabe, nada teme. No, realmente estamos muy contentos con sus resultados. Camilo ha hecho unas revisiones estupendas, creo que ya lleva como, no sé, como 20 y pico de revisiones y aún nos falta un montón, pero son excelentes. Esta revisión de Jimena es muy buena. Camilo revisó también la parte de las arterias durales, estuvo estupenda. Son muy buenos, doctor, y ustedes y usted personalmente, colegas, han tenido muchísimo que ver en esta formación de ellos, pero no solamente como médicos, sino también como personas. Lo felicito, doctor, y gracias por permitirme verlos. No, muy buena, qué buena revisión. Después nos la tiene que presentar a los residentes de neurocirugía. Eso queda grabado. Nosotros todas estas revisiones las grabamos, doctor. Excelente. Sí, porque todos estábamos en consulta y otros en cirugía que se perdieron esa charla. Claro, claro. Pero vale la pena y todo queda grabado, doctor. Muy Sí, bien. señor. Por ahí tenemos, creo, todavía al doctor Carlos Miranda. ¿Estás ahí, Carlitos, aún? Hola. ¿Cómo les va? Un gusto. Bien, Carlitos. Carlitos es un excelente neuroradiólogo intervencionista argentino, de los mejores que hay en Argentina, y qué gusto tenerlo, Carlitos. ¿Qué nos puede decir acerca de la presentación? No, un gusto para mí, y la verdad que repasar estas cosas y aprender todo el tiempo, porque más allá de que uno refresca conceptos, todos los días aprende algo nuevo y vienen bien siempre, incluso para aquellos que tenemos más experiencia y más años en esto, pero realmente es muy linda presentación y viene muy bien siempre, así que los felicito y bueno, sigan haciendo estas cosas. Muchas gracias, doctor. Lo seguiremos invitando, amigo. Dale. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario de alguien más? Hola Jimena, Camilo Villaquirán. Pues nada, solamente decirte que fue una excelente revisión, un tema bastante complejo, bastante amplio, más allá de lo que uno inicialmente cree cuando se sienta a revisarlo. Y no, te felicito, la verdad excelente, y esa correlación que hiciste entre la anatomía, la histología incluso y las aplicaciones prácticas desde el punto de vista del neurointervencionismo y desde el punto de vista neuroquirúrgico es fundamental. Excelente revisión. Gracias, Camilo.
Bueno, amigos, yo creo que ha sido una linda presentación. Nuevamente, felicitaciones. Entonces, pues nos vemos el lunes a la misma hora y por el mismo canal. Quedan todos Listo. invitados a la revisión de las arterias de la médula. Bueno, Así es, doctor. bueno, chao, chao amigos, que estén bien. Muchas Gran gracias. abrazo. Chao, chao a todos. Hasta luego, gracias a todos.